dispersos que se acerquen. Bueno, vamos a desarrollar una charla aquí en el cordón industrial, donde los compañeros nos vimos en la obligación, en una situación de crisis actual del país, intervenir con este tipo de iniciativas, en donde queremos hacer valoraciones y debates de la situación del movimiento obrero de cara a la crisis. Esta mesa es una mesa muy representativa, son compañeros que intervienen en sus frentes, en la crisis actual y de cara al movimiento obrero, y por lo tanto lo que nos interesa fervorosamente no es solamente la exposición de los compañeros que intervienen activamente, sino también un debate con los obreros que están presentes en la charla del otro lado. El momento que vive nuestro país para nosotros es una situación de crisis terminal y una situación donde el movimiento obrero va a librar enormes luchas y donde va a ser un gran protagonista. Por eso quiero presentar a los compañeros que están presentes, como Cristian Míguez, de la Comisión Interna de Asindar, delegado electo en varias oportunidades de Villa Constitución. Al compañero Pablo Busch, delegado de Unilever, de La Naranja, dirigente opositor en la alimentación, de la oposición en la alimentación, varias veces electo delegado, Pablo Busch. Al compañero de la Comisión Interna Sintón, perteneciente a la agrupación El Núcleo, Lista Naranja, nuestro compañero químico Robertito. Y a nuestro compañero dirigente sindical de la tendencia del Partido Obrero, reconocido compañero, orientador en todo lo que ha sido las cuestiones sindicales a lo largo de todo nuestro país, nuestro compañero dirigente nacional, Juan Ferro. Y un saludo breve antes de darle la palabra a Pablo, que es el primer orador, a los docentes universitarios presentes, a los docentes de tribuna, a los compañeros estatales, a los compañeros de la Junta Interna del Hospital Eva Perón, a los compañeros de alimentación de la Virginia, a los compañeros aceiteros de la construcción y a la UJS, que ha venido con un buffet de cara al Encuentro Nacional de Mujeres, un buffet dulce, así que también invitamos a la participación de la colaboración de las compañeras, que vamos a librar una gran batalla el próximo 12 y 13 de octubre. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros, a los compañeros de la mesa también. Yo soy Roberto Vila, soy de la Comisión Interna de Sinton. Me parece muy acertada esta mesa, justo en la situación política en la que nos encontramos. Esta semana se profundizó fuertemente la crisis económica del país y política también. Y estamos viendo que se va a profundizar aún más en el corto plazo, con todas las medidas que van a ir tomando el gobierno que está, de transición que puede llegar a venir, y el que será electo. En el medio tenemos a toda la burocracia sindical alineada, toda junta, de todos los colores, para no hacer olas, para estar en la calma, para dejar pasar todos los ataques que estamos sufriendo los trabajadores, con la inflación, con la desocupación, y con lo que se viene ahora con el cepo, con el posible corralito que puede haber esta semana. La burocracia está haciendo agua, está dejando pasar todos estos ataques y lo va a dejar pasar. Y nosotros, como trabajadores sufriendo estas consecuencias, tenemos que organizarnos de alguna manera para enfrentar todo sin esperar a que esos tipos vayan a hacer algo, porque no lo hicieron durante 4 años, menos lo van a hacer ahora, que están a punto de pasar de bando cuando suma el nuevo gobierno. Para nosotros es importante ir planteando las cuestiones
de lucha de organizaciones de fábricas. Por eso es muy importante también lo que han planteado el compañero del SUNA con este plenario que han convocado, el plenario nacional. Creo que es un acierto, justo en el momento en que llega, lo que para la mesa, digamos, discutir, también si podemos mandar o podemos participar los compañeros de acá del Cordón, sería muy bueno, porque ahí se va a plantear organizaciones más de lucha, se está planteando también replicar eso en las regionales, y creo que acá hay mucho activismo que puede llegar a participar y que puede llegar a organizar también una réplica de ese plenario en la región. Acá tenemos, bueno, los compañeros de la Virginia, que han llevado una lucha muy grande, el Hospital de Perón, que han ganado las elecciones de ATE ahora hace unos días, con una gran votación. Acá tenemos el caso de la UOM en Villa, y acá, bueno, yo pertenezco al gremio químico, y donde también hay un proceso dentro del gremio. Nosotros presentamos hace 3 años una lista opositora dentro del gremio, que hizo una muy buena elección, 3 listas que había, salimos segundos, a 40 votos de ganar el sindicato. Esta iniciativa que hemos tomado en ese momento se va a repetir el año que viene, porque hay nuevamente elecciones. Y bueno, todo el trabajo que venimos haciendo de hace 5 años ya, lo vamos a ir viendo en las elecciones próximas. Pero en el medio sucede que va a haber elecciones de comisión interna, y una más importante fábrica de los químicos acá en el Cordón es la empresa TFA, donde nosotros organizamos una lista de oposición dentro de la fábrica hace ya 2 años, que perdió la elección por un solo voto, y que este año se presenta la posibilidad de recuperar esa comisión interna nuevamente, con lo cual tenemos toda la expectativa puesta sobre los compañeros. Le estoy tirando un poco de presión al chico, pero sí, una victoria dentro de esa fábrica permitiría también poder potenciar las posibilidades de recuperar el gremio el año que viene. Bueno, con todo esto me parece importante, digamos, plantear momentáneamente, esto está, digamos, a futuro sería la cuestión de las elecciones, de recuperar el gremio. Pero sí, en lo inmediato es organizar con otros sectores, con estos sectores que he nombrado, las luchas locales para poder llevar adelante todas nuestras reivindicaciones, con la vista puesta obviamente en la huelga general. Bueno, lo hice corto, le voy a dar la palabra a Cristian. Bueno, buenas tardes compañeros. Nada, los trabajadores frente a la crisis, el tema de la charla, y bueno, ya sabemos que hay algo que sí es seguro, que esta crisis la vamos a terminar pagando los trabajadores. Entonces el objetivo de esta charla también tiene que ser cómo desarrollamos dentro de cada uno de los gremios, dentro de cada una de las fábricas, dentro de todo tipo de organización, cómo enfrentamos esa crisis justamente para que la paguemos nosotros. Acá voy a tomar una parte de lo que planteaba Roberto, que es importante y bueno, está a la vista de todos, que la burocracia sindical está detrás del voto a Fernández Fernández. Ahora hay un detalle que no es menor, que no solo es la burocracia sindical tradicional, sino que también se han alineado detrás de Fernández Fernández sindicatos que mostraron posiciones de lucha ante el kirchnerismo y hoy terminan siendo lamentablemente furgón de cola del resto de los burócratas.
Entonces, ahí es donde, sobre todo, tenemos que empezar a intervenir con esos compañeros. O sea, para mí desde la UOM es más que sencillo porque el secretario general nacional es siempre oficialista, no importa qué partido político esté en el gobierno. Él es siempre oficialista y nunca va a hacer olas. De hecho, las primeras declaraciones que hizo ante el gobierno de Macri se alineaban con el resto de la burocracia de que nosotros no vamos a ser destituyentes. Ahora, cerraba paritarias a la baja, vivió bloqueando cualquier tipo de alternativa, pero por suerte, desde las agrupaciones que venimos conformando dentro de la UOM, se notó, sobre todo en un congreso siderúrgico que se hizo en Campana, un 25-30% de las seccionales presentes planteando, cuestionando la mesa y las definiciones de la mesa. Obviamente, si lo llevaba a votación quedábamos aplastados, pero no es un dato menor, siendo que dentro del gremio hay muchas seccionales que ni siquiera afilian para que no surjan los delegados. Es ahí donde necesitamos sobre todo el trabajo de base, el trabajo permanente dentro de la fábrica para empezar a generar esos cuerpos de delegados que puedan enfrentar a esa burocracia. Porque acá, bueno, es parte de las enseñanzas de Juan, pero la fuerza de los trabajadores la vamos a desarrollar los trabajadores, en asamblea, de cara, con la discusión franca con los compañeros. Porque si los tipos siguen pretendiendo que alguien venga y lo resuelva todo, y obviamente que ese tipo va a ir y va a terminar transando permanentemente y nos va a terminar acostando. Bueno, no los quiero aburrir con el tema de la UOM, pero el desarrollarnos por abajo es lo que hoy tenemos que empezar a impulsar y es el desafío que vamos a tener todos y cada uno dentro de nuestros gremios, dentro del alcance que podamos tener. ¿Por qué? Y vuelvo al punto que mencionó Roberto. El plenario del SUTNA es importantísimo porque va a ser un faro dentro de toda esta tregua que van a generar todos los sindicatos. Lamentablemente, vamos a estar bajo una tregua permanente, no solo hasta que lleguen las elecciones, sino después de las elecciones, porque está más que claro que lo que se viene con el gobierno de Fernández Fernández es un pacto social. Y como todos y cada uno sabemos acá, el pacto social es lo mismo que dije al principio, que la crisis lo pagan los trabajadores. Porque los tipos no le van a meter la mano en el bolsillo, ni a los banqueros, ni a los industriales, ni a las mineras, ni a nadie. Los tipos van a venir y van a volver a ajustarnos a nosotros para que ellos se la sigan llevando en paro. En eso es muy importante el tratar de generar una coordinación para intervenir, ya sea en el plenario como para generar un nuevo plenario dentro del cordón industrial. Acá, dentro del cordón, la bronca así acumulada, lo hemos visto también con la lucha que llevaron los compañeros de Electrolux, con el ACAMPE, donde la burocracia directamente, en vez de representar a los trabajadores, fue a reprimir a los trabajadores para sacarlos del ACAMPE, para sacarlos de la calle y que dejen de reclamar. Creo que ahí es el gran desafío que vamos a tener para adelante. A eso, bueno, es lo que estamos dispuestos a enfrentar, como así también dentro de Villa Constitución, a tratar de construir para octubre del 2020 una lista opositora en la cual podamos ganar el sindicato, porque lamentablemente la UOM de Villa en su momento brilló por la democracia sindical, pero eso se fue perdiendo y sobre todo hoy, y a uno le da verdadera bronca el hecho de que aparezcan un montón de chalecos o banderas tirando un apellido y abajo la palabra conducción. Eso no tiene nada que ver con la UOM Villa Constitución. La UOM Villa Constitución siempre fue democracia sindical, siempre fue la asamblea, siempre fue el discutir y encontrar un objetivo, consolidar un programa y darle para adelante. Hoy lamentablemente estamos bajo una tiranía, abierta, lisa y llanamente. Bueno, compañeros, vamos a seguir con la mesa y bueno, espero que sean enriquecedoras las preguntas. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Bush. Soy delegado de una fábrica que se llama Unilever, que está en el Parque Industrial de Pilar. Hace algunos años que soy delegado en esa fábrica y armamos hace un tiempo la agrupación naranja de la alimentación, que luego dio en abrir distintas listas. Una de las listas naranjas que tuvimos fue la de naranja de la Virginia, acá que están los compañeros presentes, la naranja en Firmat, la naranja en Provincia de Buenos Aires, y en el año que viene tenemos el desafío de presentar por primera vez la lista naranja en la cabeza de la serpiente, que es el Celestía Capital, que es donde dirige Rodolfo Daera. Nosotros venimos de un debate, venimos llevando adelante un debate dentro de nuestra organización, que básicamente se redujo en el congreso de nuestra organización, se redujo así: había que hacer hincapié en la crisis de régimen e intervenir en esa crisis de régimen con consignas de poder, aún en el marco de un proceso electoral. Nuestra posición era esa, y la hemos defendido a capa y espada en el Congreso, y los compañeros de la otra posición defendían a capa y espada también que la elección iba a tomar prioridad por sobre la crisis de régimen. Entonces había que intervenir con consignas de índole, bueno, ahora venimos nosotros, la izquierda tiene que estar, bueno, lo de siempre. ¿Por qué digo esto en una charla de los trabajadores ante la crisis? En primer lugar, porque los problemas políticos y problemas económicos son muy difíciles de instalar entre los trabajadores, pero son los más importantes. Ahora, estamos a 2 semanas de las PASO, ¿no? Pasaron 2 semanas exactamente de las PASO, y el proceso electoral no existe más. A nadie le importa nada a quién se va a votar, ya la elección está liquidada. Y lo que emergió en la escena política y frente a los trabajadores es la crisis de régimen. Se derrumbaron, no tienen salida. Entonces, se ha verificado que el proceso, la crisis de régimen estaba por arriba y que iba a ser la protagonista de este proceso. Entonces, nosotros intervinimos durante todo ese proceso planteando que era la hora de sacar a Macri, que los trabajadores ya habían hecho una experiencia, que ya era odiado en el conjunto de la fábrica. Yo planteé en el Congreso que no podíamos no plantear fuera Macri cuando los estadios de fútbol de la Argentina yo fui a un festival de cumbia y el tipo de la cumbia decía, pero no sé si alguno fue alguna vez, pero dice, bueno, a ver, ahora los de River, bueno, acá supongo que decía, ahora los de Newell, ahora los de Central, y todos gritan, y el tipo dijo, bueno, a ver, ahora que está por que se vaya Macri. Es decir, era algo popular, era un sentimiento popular, y no lo planteamos, no se planteó, la izquierda no, bueno, el acuerdo integral, las elecciones, si el diputado de provincia, si el diputado de capital. Perdimos una gran oportunidad y se expresó ese repudio a Macri, se expresó en las urnas. Algunos dijeron, mirá el palazo que se comió Macri en las elecciones. Compañeros, ya lo sabíamos todos. Cualquiera que trabaje en una fábrica sabía que no había un voto a Macri en ningún lado, era difícil de encontrar. Y las encuestas decían 50% a 48, 42 a 40. No había votos a Macri, fue un engaño. Y mucha gente compró ese engaño. Entonces, ¿por dónde pasa ahora el problema, el hilo conductor? El resultado electoral conmocionó a los mercados y los mercados impusieron una corrida contra el peso. Yo siempre hago el mismo chiste, disculpen si soy repetitivo, pero en la fábrica cuentan un chiste de un tipo que va y dice, che, no aumentó la nafta, porque yo voy, cargo 1.000 pesos y el tipo va y me carga 1.000 pesos, entonces no aumentó la nafta, yo no veo que haya aumentado la nafta. Entonces, claro, los compañeros vieron que subió un 30% en un día el dólar, y acá los compañeros contaron que las paritarias de sus gremios anduvieron para todo el año y en cuotas
30%, 35%, algunos menos, los estatales bastante menos. Entonces, claro, nos toman, esperan que nosotros reaccionemos como el tonto del chiste que dice, bueno, pero yo no perdí plata, si al fin y al cabo, al fin de mes cobro mis 30.000 pesos, mis 28.000 pesos, mis 40.000 pesos. Entonces, el hilo conductor pasa por la capacidad de respuesta que encuentre la clase obrera a esta conmoción, a este palazo al salario, y esa respuesta, la única forma de que llegue a la victoria es la huelga general. No va a ser un paro de 36 horas convocado por la CGT, ¿no? Y decir paro con movilización y demás, lo que conmueva el escenario político para imponer las reivindicaciones obreras. Aún la cuestión de si nosotros lográramos que a través de una huelga general se adelantara la salida de Macri, sería una salida de Macri y una llegada de Fernández completamente condicionada, porque va a tener una huelga general, se va a acabar la discusión de la reforma laboral, se acaba todo porque tiene una huelga general que presiona. Por lo tanto, el paro de 36 horas y la marchita, eso nosotros entendemos que no es el rumbo que tenemos que marcar la clase obrera, sino que tenemos que marcar la cuestión de la huelga general. Ahora, como dicen por ahí, no nos quedamos en la cuestión teórica. Si nosotros, la huelga general, le dotamos de un programa y donde dirigimos, impulsamos la lucha real y concreta de los trabajadores por ese programa. Y va aprendiendo poco a poco. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el reclamo en Unilever, lo que nos dijo Unilever dice, ustedes tienen razón, nosotros aumentamos un 30% todos los precios, pero yo no puedo aumentarles un 30% a ustedes el salario porque serían los únicos obreros del país. Entonces yo quedaría frente a todos los otros empresarios como una empresa que va en contra de la marea y queda en offside y no puedo competir y demás. Hoy en día ya, nosotros el otro día llevamos un pliego de decir, bueno, tenemos la compañera de la Virginia, tenemos la compañía de Fernet Branca, tenemos reclamo del 30% por acá, por allá, abono de emergencia. Es decir, el planteo del reclamo de emergencia es un planteo latente en la clase obrera. No es que nosotros tenemos que ir a explicarle a los compañeros, mire compañero, usted ha perdido mucho, lo sabemos todos, lo saben todos, seríamos tontos si vamos... Lo que nosotros tenemos que abrir un canal. Por eso, este impulso del SUNA de ayer que reivindicó acá el compañero Roberto, es un impulso estratégico, porque un sindicato toma en sus manos lo que la CGT no, lo que la CGT aísla, lo que la CGT deja tirado, si la CGT está ni siquiera peleando absolutamente nada. El Consejo del Salario nos plantearon, sí, 31.000 pesos, pero ni una marchita. Directamente están diciendo lo que dicen los de Fernández, creo que lo dicen en todos los gremios, quedémonos en el molde porque cualquier cosa que pase nos van a querer echar la culpa a nosotros y bla, bla, bla. Bueno, es decir, dejar pasar el ajuste, que Macri haga el trabajo sucio y venir y llegar y decir, bueno, ahora vamos a subsidiar algo por acá, por allá y demás. Entonces, esta convocatoria del SUNA es una convocatoria estratégica porque, al contrario del plenario del sindicalismo combativo, que dice, venía a marchar con los rojos, entonces se dirige al sector de la clase obrera que ya es rojo. Nosotros, los rojos, no tenemos que hablarle a los rojos. Sería cocinarnos en nuestra propia salsa. Nosotros tenemos que ir a hablarle a ese sector de la clase obrera que ha votado por Macri, por Fernández, por Lavagna, pensando que iba a resolver sus problemas, y frente a esto, es decir, plantearle, bueno, votaste a quien votaste, vení a luchar con nosotros por el 30% de emergencia, y en el camino te vendo nuestros materiales, te planteo nuestro programa, te meto en el debate del Partido Obrero y te gano, te termina siendo rojo, pero no vamos a encontrar masas rojas que vengan a nosotros. Nosotros tenemos que abrir. Por eso el plenario del sindicalismo combativo encierra entre los rojos. Y ahora con la cuestión del frente de izquierda, y que están muy centrados en la cuestión de la foto y de que salga el candidato y la luz y el vientito y la movilización del plenario del sindicalismo combativo, marcan el paso
están siempre en el mismo lugar, siempre lo mismo, y la clase obrera dice, bueno, está la convocatoria de los rojos, están distintas convocatorias, yo con los rojos no quiero saber nada. Entonces, esta convocatoria, seguramente nosotros deberíamos plantear, además de que se pronuncie por la huelga general, el impulso en toda la fábrica que participen, en todos lados, una gran agitación por un reclamo de emergencia, y debería desembocar los plenarios regionales en grandes coordinadoras regionales que combinen las distintas luchas, porque, es decir, la ausencia de la CGT y la ausencia de los sindicatos hace que, bueno, hay fábricas ocupadas en la provincia de Buenos Aires, está Canales, Alzabo, ahora hay un gran triunfo de los compañeros de Rambat, está la lucha de Sportech, es decir, hay fábricas ocupadas hace mucho tiempo, algunas recientes, hay una gran lucha y está la lucha de los suspendidos. Ustedes sepan que hay un sector de la industria automotriz que está ahí cobrando unos mangos y esperando volver a entrar. Hay suspensiones por todos lados, entonces hay que plantear el problema de los suspendidos. Entonces, grandes coordinadoras en la lucha por los reclamos de emergencia, en la lucha ambiental, en la lucha de los docentes, de los estatales, todo eso junto puede ser un canal, que es lo que nosotros necesitamos brindarle a ese reclamo latente, esas ganas de luchar latente que tiene la clase obrera. Nosotros no planteamos que ahora es el momento de la intervención de la clase obrera. De ninguna manera. Nosotros defendemos que los planes de Macri no se pudieron llevar adelante. Los planes profundamente antiobreros, de reforma laboral, de reforma previsional, de reforma impositiva, todo contra el pueblo, no se pudieron llevar adelante porque se encontraron con una clase obrera movilizada, organizada en las calles. Lo del 14 y 18 de diciembre fue determinante en el cambio de política de Macri. Y los mercados después respondieron y lo mandaron al bombo. Entonces, no es que ahora hay un planchazo y no pasa nada y la gente no quiere... Obviamente las condiciones han cambiado, son condiciones complicadas, pero hay un fuerte proceso de lucha a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros hicimos una asamblea en Unilever, hago el chivo porque para mí es muy importante, nosotros la publicamos en nuestro Facebook, de La Naranja, en mi Facebook y demás, en el cual fuimos concentrando todo este problema de que el lunes 12 de agosto devaluó un 30% el peso y todas las empresas del país frenaron la cadena de comercio, no entregaron más productos. La primera de ellas fue Unilever. Y entonces Unilever declara en los medios y dice, bueno, yo no puedo seguir vendiendo porque no tengo dólar de referencia. No hay dólar de referencia, entonces yo no sigo vendiendo mis productos. Hasta tanto no se aclare a dónde va a llegar el dólar y demás. Nosotros fuimos a Unilever, le presentamos una nota y dijimos, no vamos a seguir vendiendo nuestras horas de trabajo porque no tenemos dólar de referencia. Dice, bueno, pero ustedes viven en Argentina, tienen que pensar en pesos. Dice, sí, no somos el que va a cargar nafta nosotros. Alguna vez lo hemos sido, pero ya no somos más. Vivimos en Argentina, ya aprendimos cómo funciona. En la fábrica, en la asamblea, había compañeros que habían vivido más de una hiperinflación. Ya sabían, sí, no nos van a tomar por boludo. Entonces el tipo de recursos humanos, que es un tipo muy inteligente, dice, pará, y si yo te doy el aumento y después baja el dólar, ¿qué hago? Y le dije, no, poné por escrito, te devolvemos todo. Baja el dólar, no hay ningún problema, te juntamos la plata de la comisión interna y te la traemos acá, te la devolvemos, papá. No hay ningún problema, ¿qué somos boludos? Bajó la nafta, ¿vieron el título ese? Bajó la nafta, bajó 2 centavos. Venía de subir 10 pesos y bajó 2 centavos. Bueno, ese proceso en Unilever nos ha sido muy útil, lo de los compañeros de la Virginia. Yo considero que es un gran avance lo de la Virginia. No tanto por la conquista, los 8 lucas pasan, pero ya se la deben haber gastado, los veo ahí, los compañeros ya debían estar endeudados a un punto de... Pero es un gran avance porque después de muchos años se logró que se hagan asambleas.
Y yo tengo un mapita del gremio de la alimentación. Y salvo donde dirige la naranja, en ningún lado hay asamblea. Es decir, los trabajadores no tienen derecho a debatir. En Arcor, en San Luis, hicieron una asamblea una vez. Votaron parar. Entonces la empresa le agarró y dijo, bueno, ustedes paran. Paro nacional, paro de CGT, todo completito, pero nunca para. Arcor nunca para. Le descontaron las horas, el premio de producción, el premio de presentismo, y le prohibieron hacer extra por 3 meses, por un mes, a todos los trabajadores que habían parado. Es decir, les hizo perder, no sé, como un sueldo entero, por un paro. Entonces, cuando los delegados llamaron a una asamblea para el otro paro, dice, no, gracias, paso, no quiero. Y el sindicato decía, bueno, pero la gente, si decidió parar, tiene que perder. El paro tiene que doler. Esa es la concepción. Así la gente no para por boludeces. Si decidieron parar, que paren. Entonces, es muy importante lo de la Virginia, porque la Virginia durante muchos es una fábrica de las más explotadoras del país, donde se abusan de la situación. Es una fábrica de mayoría de mujeres. No se lo voy a contar a ustedes, ¿no? Pero bueno, para los que están viendo por el Facebook, por ahí no conocen, pero es una fábrica que se abusa de las condiciones de las mujeres, que están, algunas de ellas que no tienen, están cuidando hijos solas y demás. Entonces refuerza cada día más la explotación, y ahora han conquistado el derecho de asamblea. Ese es el mayor avance. Todo lo demás, los vouchers, es importante, es obvio, pero lo más importante de todo es si se instala que en la Virginia hay un proceso de asamblea, y entonces empiezan a debatir, se empiezan a preparar y se empiezan. Al principio, cuando nosotros hacíamos las primeras asambleas en Unilever, había tal cagazo, pero tal cagazo, que nadie se animaba a hablar. Hablaba yo solo, ni los delegados hablaban. Ni los delegados. Ahora hacemos la asamblea y es como una especie de congreso, ¿viste? Entonces ya sabes, el sector de los mecánicos se sienta acá, ya sabes quién va a hablar, ya qué va a decir, a la izquierda se sientan los de fábrica. Es decir, es una especie de congreso que cada uno tiene su asiento y ya sabemos más o menos. Hay uno siempre que dice boludeces, uno que siempre quiere ir a la huelga, otro que dice no, sea boludo. Es decir, ahora, conquistamos el derecho de debatir. La clase obrera no conquistó todavía ese derecho, no recuperó ese derecho. Y este proceso de la Virginia es un gran avance y nosotros tenemos que aportar en ese sentido. Estoy hablando un montón, ¿no? Pero bueno, sigo. Bueno, 2 cosas para terminar. Nosotros, en el acto que hicimos en sociales, hicimos varios planteos sobre el movimiento obrero. Uno de ellos es la cuestión del proceso de recuperación. Hace mucho tiempo, allá en blanco y negro, cuando el PTS tenía mucha fuerza en el movimiento obrero, el PO caracterizó algo así como dice, bueno, el PTS se va a quedar con el primer hervor, porque metieron un montón de universitarios en la fábrica y ganaron un montón de fábricas, realmente ganaron, era doloroso verlo. Dirigía muchas fábricas, se quedaron con el primer hervor y hoy no quedó nada. En zona norte queda, Donnelly, que es una fábrica tomada, pero en alimentación han perdido todas las comisiones internas, y las han perdido porque no tenían ningún interés en conquistar el derecho de asamblea, estructurar, armar un proceso de base, poner de pie a la clase, sino que era que sus candidatos, sus dirigentes obreros sean figuras que circulan por los actos y demás. Entonces andaba el Poque, que es un gran activista, Hermosilla, es un gran activista, pero lo llevaban a cada conferencia, por acá, por allá, charla, y a la fábrica, nada, ni una asamblea. Entonces, ese proceso terminó en que ese hervor se le fue de la mano, se les escapó, y ahora queda la posta a posta en zona norte. Entonces, hay un proceso de recuperación. Pasó esa primera moda
de la recuperación, creo que en una semana, no sé si se acuerda alguno, habíamos ganado 10 fábricas. Era una cosa de loco, era bueno, ahora ya está, listo, que se corra la burocracia, que viene el trotskismo. Bueno, de las 10 nos quedaron muchas, porque se fueron con el hervor. En algunas metimos la pata hasta acá, pero y las perdimos, pero es decir, ese proceso sigue vigente, y sigue vigente a tal punto que nosotros ahora vamos a la elección en Fernet Branca. No hay oposición. El clasismo va solo, caminando, tranquilo, nadie se anima. Ni siquiera la burocracia vitivinícola, nada, cero, ni siquiera lo intenta. Lo de Branca hasta ahí nomás, es una comisión interna que ganó, pero cuando yo los conocí a la compañía de Branca ganaban 7.000 pesos. Hoy están ganando alrededor de 50 y pico, es una cosa, conquistaron cosas de acá, de allá, espectacular. Es una fábrica hermosa. Ahora, en Silly, no sé si conoces una fábrica de colchones, ahora creo que se llama Bedtime, pero tuvimos un proceso contra la burocracia del plástico que ganamos la elección, tuvimos un primer mandato, nos desconocieron, nos hicieron un fraude, nos desaforaron a los delegados, un fraude, otro fraude, pusieron a votar a todos los vendedores, perdimos, ganamos, veníamos. Al final, la última elección, ganamos y consolidamos. Pasó el hervor y quedó el caldo. Hubo elecciones la semana pasada. La burocracia del plástico, la que hacía fraude, no presentó lista. Tan liquidado. Entonces, ese proceso, nosotros los rojos, tenemos que hacer mucho hincapié, porque si nosotros nos abrimos puntas por distintas fábricas, utilizamos las herramientas que tenemos como organización y demás, nos vamos a abrir la coordinación, las coordinadoras, los pleneros obreros, nos vamos a abrir una cantidad, y en este proceso que la burocracia sindical hace agua y la gente quiere reclamar el aumento de emergencia, tenemos para abrir y hacer dulce de fábricas. Entonces, quiero llamar la atención sobre eso. Lo último que voy a decir, y ya no aburro más, creo que es lo más importante de todo. El otro planteo que yo defendí en el acto de sociales, no sé si tuvieron la chance de verlo, pero fue muy importante por los otros oradores, es la cuestión de que el centro de la lucha socialista, la lucha revolucionaria, no pasa por los diputados, no pasa por las figuras, sino que pasa por la centralidad de la clase obrera. ¿Por qué la centralidad de la clase obrera? No porque nosotros seamos fetichistas, sino porque el corazón del capital son las máquinas, es el proceso productivo. Si vos tenés de rehén al capital por donde más le duele, hagamos lo siguiente, prueben hacerle daño a una fábrica sin un palo. No le pasa, no le hace nada. Ahora, cuando los trabajadores paran el corazón, se corta el circuito de sangre y se produce, ¿no? Tienen que ceder rápido porque si no aparece el paro cardíaco. Entonces, este planteo de la centralidad de la clase obrera es un viejo planteo nuestro, ¿no? Pero hay veces que pareciera que se olvida. Sin embargo, yo a donde voy es a otra cosa respecto del problema de la centralidad. Nosotros, cuando se produjo el debate en el partido, cuando empieza el debate, nosotros tuvimos un debate en la agrupación, en la Naranja, entre los compañeros más antiguos, más luchadores y demás. Entonces, creo que todos los que estamos en el movimiento obrero debemos haber tenido o pensado el problema de la misma manera. Entonces decimos, bueno, se están matando la minoría versus la mayoría, se están matando. Entonces decimos, bueno, yo soy naranja de la alimentación, me quedo en el molde, veo quién gana la pelea y después no pongo en riesgo, de ninguna manera pongo en riesgo mi trabajo sindical. Me quedo ahí
Y digo, bueno, que se maten. Mátense ustedes, ahí, no sé, uno contra otro. Inicialmente tuvimos esa posición. Hasta que de casualidad, por las cosas de la vida, yo tuve que ir a una conferencia electoral. Y en esa conferencia electoral, una vez estaba despierto y che, acá está pasando algo mucho más profundo de lo que yo creía. Entonces llevé el debate a la naranja y lo llevé defendiendo todavía la posición de que nos teníamos que quedar en el molde, de que no nos metamos, se están matando, qué sé yo. Y un compañero, Cristian, hermoso, que suele ser el que más avanza en las conclusiones de los nuestros, me dice, pero Pablo, dice, por lo que vos estás diciendo acá se están discutiendo cuestiones estratégicas en el partido, porque no se trataba de un problema de un aparato que quiere plata contra otro que quiere la misma plata. Y entonces yo, ¿qué me voy a meter? Mátense. No, acá se estaba discutiendo si éramos un partido que llevaba consignas de poder en el proceso de la crisis de régimen y si, por llevar consignas de poder, éramos un partido que se plantaba en el país, en la escena política, un partido que se postula para gobernar. O si éramos el partido de el que ahora nosotros, o ¿cómo fue acá? Que no me acuerdo. Esta fue la que a mí me determinó. La izquierda tiene que estar. O sea, hay un congreso, hay muchos representantes, y bueno, y la izquierda tiene que estar, obvio, ¿no? Sí. Bueno, entonces, somos la izquierda del régimen, ¿no? Es decir, bueno, hay un régimen parlamentario, ¿cómo no va a estar la izquierda? Vóteme, señor. Entonces, yo llegué a la conclusión, en ese debate, che, acá hay cuestiones estratégicas. Y Cristian me lo mostró y dice, pero vos dijiste que hay cuestiones estratégicas. Así, bueno, entonces metámonos de cabeza. No, ¿cómo no vamos a meter de cabeza? Ya sufrimos experiencias anteriores, nos metimos de cabeza y salimos con la cabeza cortada. Ah, bueno, pero imagínate que no nos metemos y gana la posición de la izquierda tiene que estar. ¿Para qué carajo hicimos la naranja? Madrugamos, vamos, cortamos, piqueteamos. ¿Para qué mierda hacer todo ese esfuerzo si no hay ninguna perspectiva estratégica? No sé si a alguno le pasó, pero yo milité algún tiempo sin perspectiva estratégica y les aseguro que no sirve para nada, pues no tiene ningún sentido. ¿Para qué tanto sacrificio si no hay? Si no, la clase obrera no se prepara para el poder. ¿De qué carajo sirve el esfuerzo que hace él, que es lo que hace él, la listita? Si no es con una perspectiva de poder para dar vuelta al país, ¿para qué nos vamos a meter? Entonces, definitivamente entendimos el conflicto estratégico que había en el debate, que en aquel entonces ni siquiera era la tendencia, y nos jugamos de cabeza. De cabeza significa que fuimos debatiendo uno por uno con todos los compañeros y le fuimos explicando el debate estratégico y aquello y lo demás. Definimos un montón de compañeros de la zona norte, definimos un montón de compañeros de la naranja y entendemos que la lucha por la recuperación de los sindicatos está vinculada directamente a la lucha por la recuperación de nuestro partido. Si no, no tiene ninguna perspectiva. Si no existe un partido obrero poderoso, con un programa que plantee el poder, que no se coma el verso de la elección, de la fotito, de los spots, no tiene ningún sentido, compañeros, recuperarlos. Recuperamos los sindicatos para hacer una nueva burocracia. ¿A dónde va si no va hacia el poder la clase obrera? Bueno, compañeros, perdón por haberme extendido tanto, pero espero que les haya gustado la charla. Y dejo acá con el compañero Juan. En un acto de desprecio. No. Bueno, compañeros, bueno, les quiero decir que me dijo la compañera que nos presentó de que omitió señalar que están los compañeros jubilados clasistas y también los familiares de la impunidad, contra la impunidad y el gatillo fácil.
personalmente siempre es un enorme placer venir acá. Es una experiencia muy rica en un lugar estratégico de la clase obrera, un cordón industrial, rodeado de compañeros que libran día a día una lucha contra la burocracia sindical, pero que también se han inmiscuido, se han comprometido también con una posición política en la dura lucha interna que está en pleno desarrollo en el PO. Y por lo tanto ya partimos de una comprensión de una cantidad de problemas políticos que acá se han vivido. Que se hayan vivido no significa que digamos, nosotros consideremos todavía que existe una homogeneidad en las consideraciones y en las conclusiones políticas. Cuestión que queremos consolidar y queremos desarrollar porque nos parece de suma importancia, porque estamos ante un desafío político y organizativo inmenso y que tiene, como bien dijo Pablo, una centralidad de la clase obrera. Y esa centralidad de la clase obrera hace que en un lugar por excelencia, donde domina el proletariado industrial, esté presente. En la actividad revolucionaria siempre se trata de desarrollar una orientación en base a un pronóstico. Y si ustedes que vivieron los últimos 6 meses de la vida interna, en algunos casos, o a través de las agrupaciones que están ligadas al PO, pudieron observar que de alguna manera había 2 pronósticos diferentes que no se veía con claridad en el principio cuál de ellos era el más correcto. Pero del pronóstico se desprendió una orientación, y de esa orientación ahí se apreciaban cuáles eran las divergencias políticas que estaban en juego. Pasados estos 6 meses, la cuestión está más clara, porque uno de los debates principales que se desarrolló durante los últimos 6 meses era si era cierto o no que estábamos ante un tembladeral político, y si era cierto o no que había una verdadera crisis política y económica en el país, o si esta crisis era parte de un juego donde todavía la burguesía mantenía una iniciativa estratégica y por lo tanto el proceso político no podía ser sobredimensionado, el proceso político de la crisis, porque inevitablemente se iba a llegar a las elecciones y había que prepararse para ello. Básicamente, este pronóstico político ahora queda claro, porque efectivamente llegamos a las PASO y el proceso y la dimensión de la crisis política no fue analizado ni pronosticado por prácticamente nadie de la izquierda argentina, que se preparó para una carrera parlamentaria, que se preparó para una crisis atenuada y para que la burguesía iba a sortear fácilmente este proceso político. Y el proceso político que tenemos es de una dimensión que es casi un calco del proceso político que vivió el último tramo de la administración Cavallo. No se olviden nunca que en realidad el argentinazo fue la consecuencia de que el FMI no acordó darle el último de los 3 tramos de préstamos puente que había otorgado por la Argentina. Y al dejarlo al garete, apelaron al corralito, apelaron a todo lo que ustedes ya conocen, que despertó el argentinazo. Estamos en eso.
en ese proceso de reperfilización es, de alguna manera, el acercamiento a si ya se va a retirar dólares. Ayer un vecino fue a buscar sus dólares al banco, le dijeron que no había, que tenía que esperar, esperó 4 horas porque se lo quería llevar y le dieron $2.000 de a $20. Es decir, se dan cuenta, estamos en una dimensión de una crisis política profunda, y de esa dimensión de la crisis profunda aparecían las divergencias políticas que teníamos en la orientación. Ese problema es un problema que ahora lo tenemos que abordar en un lugar como este, de una forma muy cruda, porque hasta cierto punto el cordón industrial de San Lorenzo era una especie de las últimas joyas de la abuela de la clase obrera. Tenía un copa, tenía sueldos de los aceiteros que eran para el asombro, de metalúrgicos de las pymes. Tenía una serie de ventajas económicas que hoy en día empiezan a perderse, y empiezan a perderse aceleradamente. Yo me voy a referir sobre esos puntos porque me parece que es de suma importancia tenerlos en cuenta. En primer lugar, el cuadro político de una profunda crisis en la Argentina, habría que definirlo así, acelera toda la forma de organización de la clase obrera. Es decir, las acelera, no que no existan, las acelera. Acelera una que es mediata, que es la recuperación de los sindicatos, que en su primer fase es recuperación de las comisiones internas. Pero acá, esta mesa tiene el lujo de tener compañeros que han iniciado una campaña sindical como delegados de empresa y han terminado siendo compañeros que han encabezado o que van a encabezar la lista de oposición por la recuperación de las seccionales, con lo cual es un salto en calidad enorme, porque una cosa es representarse como delegado, otra cosa es ser, como acá se mencionó varias veces, reelegidos delegados, y después, como resultante de eso, ser postulados a un escalón más alto que la dirección del gremio. Entonces, este aceleramiento de la forma de organización tiene la recuperación de los sindicatos como uno de los ejes, y el otro eje, el que posiblemente le debemos prestar atención en este momento, es el eje de cómo la clase obrera enfrenta el golpazo brutal que significa la anulación de todos los convenios paritarios, y un golpe terrible en la suba del dólar que sigue en ascenso. Por lo tanto, una pérdida del poder adquisitivo equivalente a la paritaria que se firmó en un día. Cuando una paritaria trata de recomponer en cuotas en un año, en un día voltearon el proceso paritario. ¿Cómo se enfrenta esto? Acá también hay conclusiones diferentes. Porque, por ejemplo, hay gente y sectores de izquierda que dice que esto no se puede enfrentar. Que en realidad la única salida sería pedir un paro a la CGT de 36 horas, porque la clase obrera como clase está planchada todavía, no enfrenta nada. Entonces, en ese pronóstico, el único camino que queda es una batalla para pelear, porque la burocracia convoca un paro, o si no, dar una salida parlamentaria a la situación. Estas dos cuestiones, nosotros siempre las estudiamos con un cierto detenimiento, porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación de la clase obrera? ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando? Porque si nosotros decimos que está planchada, nos equivocamos.
Y si decimos que estamos en un ascenso revolucionario de la clase obrera, también nos equivocamos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando son manifestaciones de una crisis muy importante por estallar. Yo voy a poner varios ejemplos con esto. Y con estos ejemplos voy a desmentir la tesis de que solamente pasa algo allí donde la izquierda dirige. Porque sería un error sectario o un error de ombliguismo político. Hay una cantidad de manifestaciones que se vienen desarrollando incluso antes del proceso de el Rodrigazo 2019, que indican un proceso de una preparación de un enfrentamiento de la clase obrera. Una manifestación importante de esta fue la huelga minera. La huelga minera, pocos saben de que fue un enfrentamiento importantísimo que libró la clase obrera, y saben que no pedían aumento de salario. La huelga minera terminó en un paro general, en una marcha por Jujuy, en una ocupación frente a la gobernación, reclamando solamente mejora de las condiciones de trabajo. Cuando alguien me está dispuesto a hacer eso simplemente por las condiciones de trabajo, es que ha madurado, que ha ido madurando el proceso de la necesidad de enfrentarse. Otra manifestación de mucha importancia en relación a este espíritu que reina, digamos, en la clase obrera, es una huelga que se dio antes de la Virginia y antes de que se produjera el zapatazo del dólar. Una huelga en Textilana, una fábrica extremadamente atrasada, con condiciones de trabajo muy, muy precarias, con un dueño que está preso por estafa, y los que lo siguen, los testaferros que lo siguen, sigue la misma línea de ellos, y estalló en una huelga por la misma razón y por el mismo pedido, exactamente el mismo, que estalló el conflicto de la Virginia. Entre esas dos fábricas, creo que ni se conocen, creo que nunca hablaron, creo que nunca se plantearon nada, nunca hubo una coordinación, nunca hubo una idea de reclamar ese bono. Surgió naturalmente porque el problema de fondo es que ante la ausencia brutal de la burocracia, las fábricas van tomando ellas mismas en sus manos, no el reclamo del aumento salarial en general, no el reclamo de una mejora paritaria. Están tomando en la mano el problema de la necesidad del aumento ya. Por eso me gustó mucho cuando vi en el Facebook, ahora lo veo acá, que los compañeros del Tribuna Docente, tendencia, hayan planteado el 30% ya y no hayan dicho paritaria de ninguna naturaleza. Porque cuando se produce una situación de este tipo, lo que hay que alentar y desarrollar es la lucha concreta en este momento a cuenta de lo que sea. En la Virginia le ofrecieron que fuera a cuenta del aguinaldo, lo rechazaron, pero si hubiera sido a cuenta de la Navidad judía, también lo rechazaban. Si hubiera sido lo rechazaban también. Es decir, ¿qué es lo que estaban diciendo? Lo queremos ahora, no lo queremos después. Entonces, ¿qué sucede? En estas circunstancias, cuando se disolvieron las paritarias, si alguien tiene un gremio y pide una reapertura de las paritarias, lo que hay que analizar en esa reapertura de las paritarias es cuál es la consigna que ayuda a que el aumento sea ahora. Vamos a suponer, tenemos un gremio, entonces fijó una paritaria en 3 cuotas, de 10, 11 y 5, o 3 cuotas de 5, a pagar ¿cómo? A pagar en septiembre, en diciembre y en marzo. ¿Cuál es la consigna de ahora? No,
la reapertura de nuevas paritarias, sino que todas esas cuotas se acumulen hoy. Hubo gremios que cerraron las paritarias y bien, ahora vamos a ver la del SUMNA. Cerró una paritaria, con un gran mérito, cerró una paritaria que era equivalente a la pérdida que había habido. Cuando todas las paritarias han firmado a la baja, digamos 30 o 25% de la baja, cerró en la ecuación de la inflación pasada. Lo liquidaron, tienen que salir a pedir un aumento de emergencia ahora y asamblea porque la paritaria le liquidó este problema. Entonces, este problema es un problema importante para ver el estado de ánimo de la clase obrera. Por otro lado, la tesis de que la clase obrera está planchada y que esa planchadura se produce porque hay despidos, suspensiones, también debe ser analizada por nosotros con detenimiento, porque si ustedes se dan cuenta que en la inmensa mayoría de las fábricas donde hay despidos y suspensiones o hay cierres de fábricas, se han realizado conflictos largos, importantes, y ha habido otro síntoma que es muy importante desde el punto de vista del capitalismo y desde el punto de vista del socialismo, que es una proliferación de tomas de fábrica. La toma de fábrica se diferencia de cualquier circo, de cualquier acampe, de cualquier cresponazo, de cualquier suelta de globo. Significa que se afecta a la propiedad privada. El obrero adentro de la fábrica, el patrón no es dueño de ella, hasta tanto no la recupere. Es decir, ha perdido el factor fundamental por el cual ejerce la explotación del propio obrero. Y por lo tanto, esos procesos son procesos que están incubándose y que pueden desatarse rápidamente. Cuando hablamos de pronóstico, los mismos sectores que decían que la clase obrera estaba planchada, decían que era imposible y que era desactualizado, que era, digamos, vintage, ahora se dice que era una cosa vieja, que estaba el problema de las coordinadoras. No, coordinadoras no. Acá hay que armar un plenario que esté bien cerradito, que esté vinculado fundamentalmente a la izquierda del FITU, y a partir de ahí seguimos trabajando, pero coordinadoras no, porque coordinadoras se nos va de la mano el proceso de organización. Entonces se empezó a despreciar este proceso de la coordinación. Ahora este proceso de la coordinación está inscripto en la crisis política. Va a ser como lo mismo que hacíamos nosotros hace 6 meses cuando decíamos que había una crisis política. Ahora venimos diciendo que va a haber un proceso de coordinación y además que va a haber un proceso de coordinación que puede haber una huelga general. No como huelga general, ¿quién la va a convocar? La CGT está entregada, está esperando que venga Alberto. Miren, el proceso puede acelerarse rápidamente. Basta que las paritarias empiecen a entrar en crisis, pero no porque la burocracia la denuncie, sino porque hay 20 fábricas que reclaman 10.000 pesos y quieren coordinar, y ahí tienen un cuadro nuevo de situación. Ese es el proceso que nosotros consideramos que está presente. Por lo tanto, el problema de la coordinación hay que alimentarlo, hay que desarrollarlo, hay que dejar de ser acuerdo de tendencias políticas sindicales para darle lugar a la clase obrera. ¿Y por qué decimos eso? Porque estamos en una interna con la dirección del PO, la dirección de la fracción oficial. No, lo decimos por Chubut. Porque ¿qué pasa en Chubut? ¿Dónde está la izquierda en Chubut? Yo lo conozco, miren, yo conozco todo el país. La izquierda de Chubut no existe. La izquierda que puede tener un peso, ¿me explico? No existe. Hay unos conflictos docentes, los petroleros están dominados por la burocracia, no hay una lista opositora petrolera que tenga algún peso, la construcción la dirige la UOCRA, la peor de todas, ahora están en todas las páginas policiales. No hay nada.
hay una coordinación de todos los gremios estatales, una huelga salvaje y un desarrollo que coloca el problema político de la ida de un gobernador y que ya no sirve, porque aunque se vaya el gobernador, lo único que sirve son las reivindicaciones que están pendientes. Y por lo tanto el problema del bono, el problema del aumento de emergencia ya, se ha transformado en un problema no solo del proletariado industrial, sino de todos los trabajadores estatales. Algunas provincias ya se han adelantado a que se viene el cimbronazo y tratan de dar algo, pero el problema es salir por estos reclamos inmediatos. Si se sale por estos reclamos inmediatos, va a encontrar una gran reacción de la clase obrera y puede configurarse un proceso político aceleradísimo. Miren, así como el cuadro de situación tiene en la situación política similitudes con el proceso que se dio en el 2001, en la clase obrera se incuba el proceso que se dio en el 1975. No pasaba nada. La clase obrera estaba planchada, dominaba las 3A, la burocracia dominaba en todos los lugares y en un proceso que duró 3 meses estalló una coordinación de la clase obrera que desbordó todos los pronósticos que estaban inicialmente planteados y se suscitó esto. Entonces, el papel que puede jugar una huelga general verdaderamente tiene que ver con las elecciones, porque cualquiera sea la circunstancia, aunque Macri se vaya en el helicóptero, va a haber elecciones, o adelantada, que es un proceso clásico ya de la Argentina, se fue ante Alfonsín, se fue ante La Rúa. Dualde, se fue el otro en el helicóptero, así que el proceso de la Argentina de interrupción constitucional está presente. Pero el problema de fondo es que así como hay una similitud con el 2001, se incuban las condiciones de similitudes con el 75 en la Argentina. Porque en el 75 nosotros no vamos a decir que no va a haber un paro de 36 horas, no se engañen. Puede haber un paro de 36 horas, puede haber un paro de 48 la CGT. Pero ¿cómo se va a dar ese paro? No va a salir la CGT a decir 36 horas. En el 75, cuando la CGT planteó la huelga general, había un proceso que llevaba a ella inevitablemente. Ese proceso es un proceso que se está incubando en la Argentina. Y si nosotros lo fogoneamos, lo desarrollamos, lo planteamos, estamos ayudando a que este proceso se desarrolle y se desenvuelva. Esta es la posición, digamos, es un pronóstico político que hacemos como tendencia y no es casualidad de que desde el punto de vista político los activistas obreros, los sectores de las comisiones internas y los cuerpos delegados estén de este lado porque han comprendido que ese proceso es el proceso que lo va a ayudar a crecer, a desarrollarse sindical y políticamente. Después, yo quería señalarles fundamentalmente cosas acá en el cordón industrial que a mí me parece de suma importancia, por lo menos que la reflexionemos, que la debatamos, porque los ataques a la clase obrera tienen, están muy direccionados en 2 o 3 elementos que no es que hay que esperar algún desarrollo futuro para enfrentarlos, sino que hay que enfrentarlos ahora. Porque esta idea que tanto se machaca sobre si Macri no pudo aplicar la reforma laboral, la aplicaría Alberto Fernández, si Macri no pudo imponer el cambio de la edad jubilatoria, lo haría Alberto Fernández, si no hubo la posibilidad de hacer un cambio de la ley impositiva, ese cambio lo haría Alberto Fernández.
Entonces dice, pero ¿cómo lo va a hacer? Si hizo una campaña política diciendo que no va a haber reforma laboral, que no. Acá nos vamos a detener. Las tres reformas que están en juego son una sola, es una reforma laboral. La primera reforma que está en juego es la impositiva. Y esa reforma impositiva es una reforma laboral. Los impuestos en la Argentina son tan viejos como la prostitución. Siempre hubo y siempre va a haber. Pero el problema de fondo que tiene la clase obrera en relación a la reforma impositiva es la evasión de las patronales a sus responsabilidades en las cargas sociales. Esto es de suma importancia. Y cuando ustedes leen las actas paritarias que firma la burocracia sindical, se van a dar cuenta, bueno, hay que ser un especialista para leer un acta, pero se van a dar cuenta de que las paritarias han cambiado de carácter porque se está pasando la reforma laboral bajo la forma de la reforma impositiva. ¿Cómo es esto? Para que ustedes lo entiendan. Se está aplicando en todos los convenios colectivos de trabajo la ley 24241. ¿Qué quiere decir la ley 24241? Es una ley del menemismo que se hizo para aplicar la flexibilización laboral, pero para favorecer a las empresas. ¿Y qué dice esa ley? ¿Qué dice el artículo 6 de esa ley que hoy lo firman todos los gremios? Dice lo siguiente, que se puede acordar en cuotas cada una de las paritarias, pero que esas cuotas, y esto es lo importante de ese artículo, pueden ser no remunerativas y no contributivas. Entonces, cuando se dice no remunerativa y no contributiva, quiere decir que si yo firmo en cuotas una paritaria con cuotas no remunerativas y no contributivas, la carga social que yo que yo pago hoy como empresa por un salario de 30.000 pesos, la dilato hasta marzo. Y en marzo vuelvo al básico, al aumento del básico, porque ya todo. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Hay una brutal desfinanciación de la previsión social, que es de donde se saca esa plata de las empresas. Entonces tenemos una aplicación de la reforma laboral a través de las empresas, y las empresas cada vez más entran en las cuotas no remunerativas, no contributivas, y aparentemente ayudan al trabajador, pero lo que está haciendo la empresa es hacer una paritaria que tiene doble carácter. Por un lado, bajarle el salario a los trabajadores, y por el otro lado, exigirle al gobierno acuerdos. Porque hasta cierto punto la contribución patronal a las cargas sociales se tiene que aplicar desde el mismo momento que surja. Y por lo tanto, la no remunerativa, la no contributiva, está atacando los intereses de fondo de la clase obrera. Y fundamentalmente atacando los intereses de los trabajadores mayores y de los jubilados. Porque ahí se combina el problema de que hay que hacerlo antes, porque casi, aunque está implícito en casi todo el mundo que la línea del capitalismo es llevar la jubilación a 68 años, junto con esa jubilación a 68 años, si no se hace algo antes, no sirve, porque desde el punto de vista laboral, 34 años ya es muy viejo para ingresar, y nos quedan 34 años más colgados del pincel. Por lo tanto, la reforma laboral y la reforma impositiva y la reforma previsional coadyuvan a desembarazar a las empresas de la responsabilidad que tienen frente a los aportes de los trabajadores. Finalmente, la reforma laboral, que no se pudo imponer por el quilombazo que se armó el 14 y el 18 de diciembre, se busca imponer de cualquier manera en los acuerdos que están firmando algunos gremios a la baja. ¿Se entiende? Es decir,
en la pérdida de las conquistas, y fundamentalmente no solo en la pérdida de las conquistas, sino en las pérdidas de específicamente las conquistas que significan un cambio en las condiciones de trabajo del trabajador. Es decir, para un trabajador no es lo mismo si entra a las 6 de la mañana en una fábrica y si ficha a las 6 cuando entra, o si ficha a las 6 en la sección y en la máquina. Esa modificación significa una plata de 20 minutos por cada uno de los trabajadores de la Argentina al entrar y 20 minutos de cada uno de los trabajadores a salir. Es decir, solo modificando el artículo 66 del Ius Varianti, solo modificando eso ya significa un proceso de explotación de 40 minutos diarios en la vida de un trabajador. Y no digo demás todos los convenios que ustedes conocen como los de vaca muerta que se han desarrollado. Entonces, este proceso de una huelga general, este proceso de un quilombo grande en el país, lima los intentos de las paritarias no remunerativas, lima el cambio de la reforma previsional, lima, es decir, una huelga general producida a Macri, incide directamente sobre el gobierno que venga, váyase o no se vaya Macri. ¿Se entiende? Por eso la idea esta que agita fundamentalmente la fracción oficial del PO, que pegarle a Macri no tiene sentido porque es un hombre muerto, que hay que pegarle a Alberto Fernández, desconoce el proceso vivo de que si hay una huelga general, el condicionado va a ser Alberto Fernández, no Macri, porque Macri ya está. En ese sentido, el problema no es cómo llegamos y nos delimitamos de Alberto Fernández, sino cómo actuamos para condicionar políticamente tanto a Macri como a Alberto Fernández. Problema importante. En ese sentido, las centrales obreras no van a dar ninguna respuesta. No van a dar una respuesta pues que se comprenda bien. Puede decir, bueno, pero vino Juan acá, dijo que no iba a haber un paro de 36 horas. Puede haber un paro de 36 horas. Puede haber. Puede haber un paro de 36 horas antes de octubre o puede haber un paro de 36 horas en noviembre. Pero no va a depender de que lo convoque el confederal. Menos la CTA, ¿se imaginan? Ya es un poquito reírse de uno mismo, pero la CTA no está en condiciones de convocar nada. Absolutamente nada. Ya son 3 CTA, pueden llegar a ser 4, 5, ya no tiene ninguna importancia. Es como la crisis del MAS, con 17 partidos. Es decir, no tiene importancia. Pero la CGT tiene importancia. Dominan los gremios, se desarrollan. Si existe un proceso que animemos nosotros, entre los ingenios, los mineros, en los textiles, en los docentes, de hacer esto, miren, en el día de ayer en Chiquito se vivió esto. La dirección multicolor consideraba que la jornada de ayer debía ser una jornada que tenía que hacer el paseo cívico tradicional. ¿Qué quiere decir el paseo cívico tradicional? De mañana cortar Corrientes y Callao, de ahí ir a la casa de Chubut, y de la casa de Chubut ir al Consejo de Salario. Es casi el paseo cívico, si capaz que viene un turista chino y le dice, ¿cuál es el paseo cívico? Ahora, resulta ser que en Ensenada los docentes dijeron, no, hay que parar. No paramos porque no para la multicolor, dicen la multicolor. Bueno, que no pare la multicolor, pero paramos en Ensenada. Sí, pero no para Matanza, porque... Y bueno, pero si no para Matanza, paramos igual. Los docentes de Matanza se enteraron de que los de Ensenada paraban, que no paraban, y pararon la Matanza. ¿Se entiende? Acá pasó lo mismo en el San Fe Rosario. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo hacemos el paseo cívico? Esta vez vamos por la Plaza San Martín, recorremos eso, tiramos globos negros, o, bueno, bajo la forma de su obligación, los sistemas clásicos, pero hay que ir al paro. Hay que ir al paro docente. Hay que ir al paro docente. Y si se va a un paro docente, ¿quién va a favorecerse? Los docentes. Los gobernadores van a decir, apareció un bono.
Y ese bono, bueno, no, rechazamos el bono. Ahora, si mañana Tere y compañía dicen queremos la reapertura de la paritaria y viene el gobierno provincial y dice, bueno, muy bien, se convocan las paritarias, sacan un acta del boletín oficial que a partir de ahora se empieza a discutir la paritaria, que el día 16 de septiembre se hace la primera reunión para acercar posiciones, se discute durante 5 reuniones, hay un conflicto, se declara conciliación obligatoria y la paritaria termina mucho después que ganó Alberto Fernández. Entonces, si este proceso nosotros lo vamos a enfrentar con la reapertura de la paritaria, estamos jodidos en docentes. Pero si mañana los docentes se levantan y hacen como el Chubut y dicen lo siguiente, lo queremos ahora el bono, que aparezca el bono ahora, como muy bien dijo no tenemos no tenemos dólar de referencia. Entonces Arcioni dice, no tenemos provincia de referencia porque está todo parado. ¿Se entiende? Entonces este problema es un problema político importante para los trabajadores. Si nosotros podemos darle esa misma dinámica de la crisis en la juventud, en los jubilados, en los sectores estatales, estamos en condiciones de hacer un planteo verdaderamente un planteo político. Claro que, digamos, esta comprensión de ese problema va a llegar, porque ya nos está tocando de cerca, ¿se entiende? No le pueden contar a los trabajadores de la Virginia, que como bien dijo Pablo, ni asamblea hacían, que ellos no tuvieron un buen sistema de lograr esas reivindicaciones y no dijeron, miren compañeros, necesitamos una reunión con el gremio, que el gremio reabra las paritarias, que se abra una discusión sobre la posibilidad de un bono de emergencia. No pararon, pidieron el bono, cuando le ofrecieron 8 a 4 del aguinaldo dijeron no, bloqueamos los cambios y apareció la guita. Cualquiera sea después el andamiaje que tenga esto, lo que han hecho es lo que nosotros pretendemos que se haga en todo ámbito donde están. Miren, los aceiteros, ahí está Mauro, por ahí no sé dónde anda, se fue. Bueno, los aceiteros, interesante, los aceiteros eran, ¿cómo se llama? Tenían el 08 firmado, tenía todo en regla. La federación, una pinturita, sacaban todos los mejores convenios, todo esto, todo lo demás. Hasta que empezaron a echar gente de las cerealeras. Hasta que empezaron a decir, las empresas chicas no vamos a poder pagar los salarios de los aceiteros. Necesitamos un convenio como el la Wunderman. Entonces, si yo tengo una aceitera, si tengo a Dreyfus, le puedo pagar tanto, pero si tengo aceite Patito que trabajan 222, pagable como una pyme, necesito una rama. Frente a esto, la federación, tan dueña de sí mismo, dijo, Blanco, no han podido resolver conflictos de despido como Nidera, les han ofrecido cosas increíbles, 6 meses no haciendo nada que equivale al despido. Es decir, la burocracia no está bien parada. Y en todos los lugares puede haber una situación de que lo lleve a un proceso de recuperación de los sindicatos. Por eso Roberto, con toda su humildad, no desarrolló, creo que por pudor, una cosa que es muy importante. Él perdió el sindicato por 40 votos. Y la burocracia, un sector de la burocracia ahora se fue. Y no se fue con el oficialismo. Es decir, que si actuamos con convicción, podemos recuperar un gremio. Él tampoco lo dice, como tiene mucha humildad también, y eso es lo que posiblemente los haga dirigentes tan importantes. Si nosotros hacemos las cosas bien por primera vez en la historia, vamos a tener una seccional de Villa Constitución no dominada por la burocracia. ¿Por qué?
porque los compañeros están llegando a la conclusión de que esta comisión interna, que es opositora a una burocracia que se ha pegado a Caló, no le sirve para los reclamos. Y si no le sirve para los reclamos, van a ponerlo a ellos. Después tener la dificultad de que él diga, muchachos, no se puede. Pero la situación lo está llevando a ese proceso. Y es un proceso muy rico. Es un proceso muy rico. Él también dijo, nosotros echamos una lista de la alimentación. Dice él, pero él no dijo qué es esa lista de la alimentación. La lista de la alimentación que encabezó él en la provincia de Buenos Aires fue la única lista de la oposición de toda la historia de la alimentación de izquierda. Y ahora vamos a presentar en Capital. ¿No vamos a ganar? No vamos a ganar. Pero sí una enorme cantidad de fábricas. Empieza a ponerse de punta, nosotros vamos a hacer una referencia muy importante en la recuperación de ese gremio. Ese es un problema político importante, la acción política. Después hay otro problema. Acá se ha inventado algo que, digamos, nosotros hemos combatido mucho porque lo consideramos una especie de farsa política, que era el llamado sistema de consigna, que más o menos consiste en lo siguiente. Ustedes saben que a mí me gusta el fútbol, yo voy a hacer un ejemplo. En el fútbol hay jugadores y hay banco de suplentes. ¿Se entiende? Entonces, si yo en el banco de suplentes tengo en la primera fila afuera Macri, en la segunda fila tengo Asamblea Constituyente, en la tercera fila tengo Gobierno de Trabajadores, los que están jugando acá, ninguno de esos son titulares. Entonces, acá tengo un incidente. hay que hacer entrar en el sistema de consigna a los que tienen ser titulares. Y los que tienen que ser titulares en una crisis política de esta naturaleza tienen que ser aquellos que de alguna manera se planteen un problema más allá de Alberto Fernández. Es por eso que la consigna, que algunos dicen difícil, que algunos dicen que no se entiende, que algunos dicen que es complicada, aunque es mucho más complicada el sistema parlamentario normal, como la Asamblea Constituyente, va a empezar a hacer ruido. Porque, ¿por qué va a empezar a hacer ruido? Porque se va a plantear una situación que puede llegar a ser como la del 2001, que hubo 5 presidentes en 15 días. Y si hay una crisis política de esa magnitud, el problema político de una Asamblea Constituyente de quien gobierna este país está plenamente vigente. Por eso nosotros, aún todavía en soledad, pero con cada vez más aproximación a los problemas políticos, hemos planteado como las consignas de este periodo, junto con las reivindicaciones concretas, me explico, un salario mínimo, un aumento de emergencia ya, que responda al trabajador, un aumento de emergencia ya a los jubilados. Hemos planteado el proceso de una huelga general, una asamblea constituyente y un gobierno de trabajadores. Son planteos políticos que se desprenden del cuadro político que se ha abierto en este país. Lo demás es nada más que seguir la corriente, seguir el mismo proceso de siempre. Ahí viene lo que ellos destacaron de un tema que es este tema del SUMNA. El SUMNA, ¿por qué tiene su importancia? Porque es un sindicato industrial recuperado. Y es un sindicato industrial recuperado, está solo en el concierto general. Y ese concierto general, ustedes se acordarán de que hubo un debate político en el Congreso sobre si tenía vigencia o no el plenario sindical combativo, o desde el SUMNA había que convocar a otros sindicatos, ya no Rojito ni nada, sino a otros sindicatos y a plenarios abiertos para discutir una organización de la clase obrera por afuera de la burocracia. Ese problema nosotros lo perdimos en el primer round, como perdimos en el primer round que había una crisis política profunda. Pero el plenario sindical combativo ha tenido enormes crisis porque se ha tratado de encapsular dentro del FIT y se ha transformado en un acuerdo de tendencia. Y los acuerdos de tendencia, el propio Crespo
en las últimas intervenciones, ha ido tomando una distancia de él. Y dicen, no puede ser solamente este proceso. Nosotros tenemos que abrir un proceso de liberación de toda la clase obrera. Entonces empieza uno en la zona norte. Pero nosotros, nuestra propuesta va a ser que el SUMNA, no que vayamos nosotros a la reunión del SUMNA de San Fernando, que el SUMNA convoque acá a las comisiones internas, a los cuerpos delegados, combativos, a los sindicatos que quieran participar, a un congreso, una deliberación para discutir acciones que motoricen este problema. Si nosotros logramos eso, estamos reproduciendo, intentando reproducir los decenas de Chubut que se pueden presentar en el próximo periodo. Entonces, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra voluntad política, y eso es lo que queremos discutir con ustedes, porque nos parece de suma importancia que tengan plena conciencia de que se está desarrollando una crisis política que nos puede llevar a un ascenso sindical y político muy importante para la clase obrera y para nosotros. Nada más.